Job en su capítulo 31, versículos 16, 17, 18, 19, como mismo Job se preguntaba si él hubiera dejado sin comida a personas, si él hubiera dejado sin ayudar a personas. Y estaba viendo y meditando sobre la acción, la obra de la iglesia hoy en día. No solamente es el aspecto de predicar, de evangelizar, claro que sí, es algo bien fundamental en la iglesia, pero también sobre todo de ocuparse por aquellas personas necesitadas, por aquellas personas que aún incluso no son parte de la congregación. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos claramente que hacer justicia es una parte muy importante, sobre todo de vivir la vida cristiana, de vivir la vida como creyente, de vivir una vida como hijos de Dios sobre todo, y requiere una reflexión de vez en cuando, cautela y constante, y mucho más sin interrupciones que nos puedan abarcar afuera de este sistema, mis hermanos. Muchos creen que a veces que el trabajo de la iglesia no es hacer justicia, que solamente es predicar el evangelio, sino predicar la palabra, traer nuevas almas a Cristo, exponer la obra de Cristo, ser cristocéntrica y sobre todo edificar a los creyentes en la palabra, es decir, para lo que nos reunimos los domingos, aquellos que ya somos salvos, para edificarnos en la palabra, para crecer una vez más en la sabiduría, con la prédica del pastor, con las alabanzas, traemos adoración al Señor. Traemos, más que todo, lo importante es traer agradecimiento a Dios por toda la obra que ha hecho nosotros en cada creyente. Pero sí es verdad, sobre todo, que la justicia, la misericordia hacia las personas necesitadas, mis hermanos, son señales, sobre todo inevitables, de que es una fe justificadora. Recordemos claramente que es difícil creer o pensar que la iglesia no haya de reflejar no solamente el amor de Cristo, no solamente dar a conocer el pecado y las consecuencias del pecado, sino este deber como iglesia, como cristianos, que debemos de reflejar de alguna manera colectivamente, no solamente yo, no solamente el otro, no solamente el ujier, el diácono, el pastor, el hermano que sirve, sino todos en general. Y en cuanto a que se involucran en esas vidas, cada persona, cada miembro de la iglesia, cada hermano, cada persona que ha sido salvada por la misericordia y por la obra de Cristo en la cruz. Recordemos una vez más de ocuparse sobre todo de las personas necesitadas, de las vidas de las personas al evangelizar, así como en la edificación espiritual. Te topas a veces o te das cuenta con personas con necesidades prácticas. Pueden ser necesidades físicas, pueden ser necesidades emocionales, pueden ser necesidades que necesitan consejos bíblicos, necesidades pueden ser económicas o cualquier tipo de necesidad. Personas con necesidades prácticas, así le podemos decir. No puedes amar, no puedes dar a conocer, mis hermanos, a las personas solo la palabra. Por lo tanto, no puedes amar mientras haces evangelio solamente, o mientras haces discípulo, o mientras los alumnos crecen en la sabiduría de la palabra del Señor, sin suplir sus necesidades prácticas, sus necesidades fundamentales y claramente materiales. ¿Por miedo a qué? Por miedo de acciones. Recordemos que la evangelización es el ministerio más básico y sobre todo radical posible para un ser humano. No estoy hablando ahora de la iglesia, sino para un ser humano. Todo aquel que ha sido salvo por la gracia, la misericordia de Dios, todo aquel que es cristiano debe tener fundamentalmente su vida evangelizar y dar a conocer la obra de Cristo en este mundo que cada vive en tinieblas, en esas tinieblas donde nos sacaron a ti y a mí por la obra, por la misericordia de Dios. Alguien que nos evangelizó, alguien que nos presentó el evangelio, pero todo es por la gracia y por la gloria de Dios, principalmente, no por un ser humano, no por acciones que hayamos hecho, mucho menos. La evangelización es el ministerio, como habéis dicho, bien importante. Ahora, claramente, debemos de cumplir también con las demás características como cristianos. Tener misericordia, compasión, amor por las demás personas. Pero hacer justicia está inseparablemente, si pudiéramos llamarlo así, está sobre todo inseparablemente y está conectado con predicar de la gracia, de la misericordia, de lo que hemos recibido tú y yo como cristianos, de lo que hemos recibido por la obra que Cristo ha hecho en la cruz, sobre todo. Eso así son dos razones que podemos poner, que pueden fortalecerse. ¿Para qué? Para poder continuar a llegar a aquellas personas que están necesitadas. Una es que el evangelio produce una preocupación, como sabemos, por la persona necesitada. La otra es que los actos de justicia, sobre todo, podemos llevar a decir que confieren
credibilidad a la predicación del evangelio. En otras palabras, Michelle, ¿por dónde va este ritmo? Miren, mis hermanos, la justificación por la fe conduce a hacer la justicia y sobre todo, más que nada, a hacer justicia que pueda hacer que muchos busquen ser justificados por la fe, poniendo la fe claramente en Cristo Jesús en todo momento. No la fe en la persona que está predicando, evangelizando, no la fe en la persona que está trayendo ropa o necesidades a una persona necesitada, sino la fe en Cristo cuando se presenta la obra, la redención, y se lleva a la persona primeramente a enseñarle que esa persona está en pecado, que esa persona necesita un Salvador y un Redentor y que el único camino es el Señor, claramente. No debemos de confundir la evangelización con hacer justicia. Sabemos que son dos cosas que no se deben de confundir, pero tampoco debemos de separar una de la otra. Mantengámonos firmes en la evangelización, en la predicación, pero también dando buenas obras que producen nosotros y somos guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser semejantes a Cristo cada día más, ocupándonos unos por los otros. Como dice el Señor, orando unos por otros, también preocupándonos unos por otros. Vean ustedes el libro de Job cuando estaba leyendo yo estos versículos, como él dice, si comí mi bocado solo y no comió el huérfano. Es decir, que si te quedas con la comida y no la das al otro y estás viendo a una persona necesitada, fíjense ustedes, he visto que pereciera, dice el otro versículo más adelante, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, versículo 19. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Mis hermanos, acá el libro de Job nos enseña muchas cosas y muchas cosas valiosas que nosotros como cristianos debemos de a veces meditar en ellas, reflexionar y ver cómo ha sido nuestro comportamiento hasta el día de hoy y cómo podemos perfeccionarlo en la palabra de Dios cada día.